En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 cita: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Respetados y apreciados amigos de la emisora Cielos Abiertos, turadio.com, reciban un cordial saludo, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también invitándolos a que vayan al canal Semper Reformatio, en donde encontrarán cada uno de los videos los cuales desarrollamos especialmente para ustedes, para que, como cita Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, puedan entender y conocer quién es Dios y realmente gloriarse en eso, y no gloriarse ni en su sabiduría humana, ni en su poder, ni en sus riquezas. Bueno, vamos a continuar con el suceso que dejamos la vez pasada. Este suceso es el suceso de Jesús con Nicodemo. Recordemos quién era Nicodemo, y te pregunto a ti, amigo, que posiblemente llevas algún tiempo en la iglesia o de pronto que es tu primera vez en ver una Biblia, o yo no lo sé, ¿quién es Nicodemo? Bueno, Nicodemo nosotros vimos que era uno de los principales entre los fariseos. Algo curioso es que este señor llamado Nicodemo creía en Jesús, pero la pregunta es, ¿creía en Jesús a la manera de él? ¿O creía en Jesús realmente como lo enseñaba la Escritura, como lo enseñaba en esos tiempos la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento? O sea, Moisés, los escritos y los profetas. ¿Será que él creería realmente eso? ¿O tendría un conocimiento intelectual? Porque a este hombre Nicodemo, como vimos, le podía estar pasando lo de Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23, que bien cita y es el verso lema de todo este estudio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no enseñamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vimos que Nicodemo no entendía qué era el nacer de nuevo. Cuando nosotros nos remitimos a Juan capítulo 3, vimos el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y valga citar, antes de continuar con lo que les estoy mencionando, que Nicodemo fue de noche. ¿Y por qué posiblemente este señor llamado Nicodemo fue de noche? Porque no quería que ninguno de los fariseos se diera cuenta, porque si se daban cuenta, él perdería su prestigio, y a él le valía más el prestigio que lo que dijera Dios en ese momento, porque más adelante, como ustedes lo podrán estudiar en historia no bíblica, sino historia, digamos, laica, que han dicho historiadores, ellos han dicho que Nicodemo realmente fue una persona que murió pobre y miserable. Pero ¿saben qué? Él murió pobre y miserable en esta vida, pero eternamente tiene riquezas celestiales. Nuevamente cito, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere toda su alma? Bueno, vamos a ver algo interesante en Juan capítulo 3 versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nosotros vimos la vez pasada que Nicodemo no veía a Jesús como Dios, sino lo veía como una buena persona, como posiblemente sí un profeta, alguien que hace cosas buenas, pero no lo veía como Dios.
Y vimos en el verso 3 que Jesús no le dijo, oye Nicodemo, gracias por lo que me dices, me halagas con tus palabras. No, Jesús va al punto del asunto y yo voy al punto del asunto contigo, amigo. ¿Será que tú has nacido de nuevo o tendrás una vana religiosidad? Irás a la iglesia, cantarás cánticos, himnos, orarás, pero de pronto no has nacido de nuevo. Pregúntate eso, amigo, pregúntate eso. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero recordemos, amigos, que nacer de nuevo requiere dos cosas, que las vimos la vez pasada y los motivo a los que no vieron el video pasado que lo miren para entender qué es nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo requiere dos cosas. Primera, nacer de agua y segunda, nacer del Espíritu. Nosotros veíamos que nacer de agua es necesario. ¿Y el agua qué es? La palabra de Dios. Vimos en Santiago capítulo 1 versículo 18 que se nos habla de la palabra de verdad. Y en Ezequiel capítulo 36 versículo 25 que Jesús dijo que esparciría sobre nosotros agua limpia para limpiarnos nuestras inmundicias. Esa es la palabra de Dios. Tienes que conocer palabra de Dios. Si en el lugar donde tú estás yendo y donde te congregas hay personas que hablan muy bonito de automotivación, de cosas vanas, por favor, sal de ese lugar, sal de ahí. Como dice la palabra, escapa, corre por tu vida. Porque si tú no escapas y corres por tu vida, vas a tener la misma suerte que esos falsos maestros. Así que por favor, te motivo a que corras, a que salgas por tu vida, porque donde no hay palabra de Dios es como un desierto. Y hoy en día a las personas les gusta hablar en las iglesias de automotivación y es triste y es doloroso. Pero hace poco veía que unas personas de un grupo decían que Jesús era su socio económico. Jesús no es socio económico de nadie. Y tengan cuidado con esas personas que enseñan que Jesús es un socio económico, porque Jesús no es un buen maestro. Jesús no es una buena persona y mucho menos, muchísimo menos, un socio económico. Jesús es Dios, Dios hecho carne. Hoy es triste, amigo, como te digo, muestran a un Jesús como las personas quieren, como dice un predicador famoso en los Estados Unidos, Paul Washer, dice, hoy en día el Jesús que le muestran a la gente parece más el Jesús que es como Papá Noel, que es un tipo bueno y bonachón con todos, pero ese no es Jesús, ese es un falso Cristo. Así que donde no te enseñen palabra, sino estén motivando a la gente para que consiga dinero y donde no enseñen acerca de Cristo, acerca que tú eres pecador y no te enseñen la solución para el pecado, escapa, corre por tu vida, te ruego, amigo, porque Jesús a Nicodemo le mostró claramente y le va a mostrar, como vamos a ver, que él no es nada de ello de lo que ellos pensaban. Bueno, vimos que se requiere también en el nuevo nacimiento la obra de la palabra de Dios, pero también una obra del Espíritu. Y eso nosotros lo vimos en un suceso muy importante. Los motivo que volvamos a ir al libro de Hechos. En Hechos los invito a que vayamos al capítulo 16, a los versos 13 y 14. Hechos capítulo 16, versos 13 y 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El apóstol Pablo, aquí este hecho, si ustedes ven, curiosamente suena redundante leyendo hechos y dándoles un hecho, pero hay algo curioso en estos versículos, y es que tenía que ser Lidia de Tiatira objeto de una obra del Espíritu Santo. No bastaba solamente con que tuviera agua, porque hoy en día hay muchas personas que pueden tener palabra de Dios en sus mentes, pero si el Espíritu Santo no ha hecho una obra de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, tristemente estas personas eternamente, no por un instante, sino eternamente irán al lago de fuego. Así, amigo, que te pregunto a ti, ¿Dios en ti ha hecho una obra por medio de su palabra? Porque hoy en día hay a personas que les enseñan, no, es que yo vi a la Biblia que la Biblia volaba, pero tristemente no conocen su contenido, y mucho menos y tristemente no lo viven. Y Dios me ayuda a mí primeramente. Santiago capítulo 1 versículo 22 es claro: no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Posiblemente tú puedas tener mucha palabra de Dios o no tener nada, pero si no hay objeto, si no hay palabra de Dios y no hay objeto del Espíritu Santo, tanto en la palabra como en que cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne, es imposible que nazcas de nuevo. Y la salvación no depende ni el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así nos dice la santa palabra de Dios. Entonces, hay que nacer de nuevo, hay que ser objeto de un nuevo nacimiento. Entonces, recordemos que el arrepentimiento genuino requiere de 3 cosas. Primero, reconocer quién soy yo. Bueno, pero antes de eso, debo reconocer primero quién es Dios, porque lo importante no soy yo. Y eso también ten cuidado en la iglesia, donde a ti se te hable que el importante eres tú y que Dios va a cumplir tus caprichos egoístas. Ten cuidado, amigo, porque eso no es así, no es así. Bueno, entonces primero tengo que creer quién es Dios. Dios no es un viejito bonachón, Dios no es Papá Noel, Dios no es lo que se imaginaba Nicodemo, no es un buen maestro, no es un colega, no. Jesús es Dios. Entonces primero tengo que creer que Jesús es Dios. Segundo, tengo que creer que Él es un Dios santo. Santo porque no admite ni al pecado ni al pecador, ¿cierto? Hoy en día nos dicen que Cristo ama a todos. Por favor, vamos a Juan 3:36. Ahorita tú posiblemente estés viendo este video, pero dices, uy, no, pero ese señor, ¿cómo está diciendo que Dios no ama a todas las personas? Pero no me creas a mí, por favor, te motivo a eso, sino crea la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas piensan que los que van al infierno, la ira de Dios estará sobre ellos, y claro, así va a ser. Otros piensan, no, eso con la gente bien malita, la ira de Dios está sobre ellos. Otros piensan, no, la ira de Dios está con los de la antigüedad. No, si tú no crees en Jesús, como acaba Juan capítulo 3 versículo 36, la ira de Dios está sobre ti. Así que arrepentíos, es decir, cambia el concepto que tienes de Dios primeramente, ¿no? Y cree en el Evangelio. Bueno, entonces primero cambio el concepto. Dios no es un Dios santito, un Dios justito. Dios es un Dios santo. Santo porque no admite ni al pecado ni al pecador. Y justo porque castiga tanto al pecado como al pecador en el lago de fuego. Para eso podemos ver Mateo capítulo 25 versículo 41, o podemos ver Apocalipsis capítulo 20 versículos 13, 14, 15, donde claramente se nos habla de un lago de fuego. Y valga la pena ir allá,
porque las personas muchas veces tienen conceptos erróneos de Dios, y hay grupos hoy en día que dicen, no, eso del infierno, eso no existe, y hay predicadores que no les gusta enseñar acerca del infierno, pero Jesús fue la persona que más advirtió a las personas acerca del lago de fuego. Entonces, ¿quién soy yo para no advertir a las personas? Pónganle cuidado, voy a leer hasta el verso, vamos a leer hasta el verso 15. Dice desde el 12, voy a leerles el 10, porque el 10 es clave. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. ¿Cuánto tiempo? Día y noche por los siglos de los siglos. Hay grupos que piensan, no, pero Dios, ¿cómo puede hacer eso? Realmente, pues las personas que no crean en Dios, dicen ellos, que van a desaparecer. No, señor, aquí se dice que van a ser atormentados día y noche y por los siglos de los siglos. Y miren lo que dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí vemos la justicia de Dios, vemos la santidad, que Él no puede convivir ni con el pecado ni con el pecador, y la justicia que va a mandar tanto al pecado como al pecador. Y el primer pecador de todos, Satanás, lo va a enviar al lago de fuego con los que corran la misma suerte. Muchas personas se estarán burlando, se estarán riendo de esto, pero tristemente recordarán esto eternamente, día y noche por los siglos de los siglos. Donde, por favor, amigo, no te enseñen estas cosas, no vayas, huye de esos lugares, porque esos maestros, si no se arrepienten, esos falsos maestros, su suerte será ir eternamente al lago de fuego. Tu conocimiento de Jesús, dependerá tu eternidad. El conocimiento de Nicodemo era un conocimiento pobre. Él pensaba que por ser fariseo, que por venir de Abraham, de la descendencia de Abraham, iba a ser salvo. Pero el Señor nos muestra que eso no es así. Y el Señor nos mostraba el programa anterior, en Juan capítulo 3, el que estamos analizando, que realmente Jesús es muy didáctico y Él enseña con cosas, digamos, que son cosas diarias para nosotros. El nacimiento es algo humano, algo, digamos, que a diario nacen muchos niños, ¿no? Y es algo que es común, ¿cierto? Pero les tengo una pregunta. Aquí vamos a ir un poquito más adelante, aquí en Juan, cuando Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Te tengo una pregunta. Tú en tu estado de espermatozoide, cuando estabas como espermatozoide, tú levantaste ahí la mano en ese estado y dijiste, yo quiero nacer. ¿Lo hiciste? ¿Cierto que no? Porque eso es algo imposible. Nosotros no decidimos nacer de carne y mucho menos de espíritu. Por favor, que me escriba el que decidió nacer. Ahí mándeme, yo decidí nacer. Y mejor dicho, vamos y lo colocamos en el libro de los Record Guinness. Porque realmente ninguno ha decidido nacer. Y si dice yo decidí nacer, pues sería un mentiroso, ¿cierto? Bueno, entonces esa ilustración es una ilustración muy buena. Y Jesús siempre muestra unas ilustraciones muy claras. Pero vimos que Nicodemo desafortunadamente no entendió. Entonces aquí vamos a ir a la segunda ilustración. La segunda ilustración es una ilustración muy buena. Es Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Es decir, que Jesús en este verso de Juan capítulo 3, versículo 8, está mostrando 3 elementos que realmente evidencian que hay un nuevo nacimiento. Hoy en día estos 3 elementos no se tocan, y hoy en día la gente, nuevamente cito, se le habla de prosperidad, sanidad, milagros, pero no se les habla de la ira de Dios, no se les habla del juicio, no se les habla de esta obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a analizar qué nos quiere decir una obra que es como el viento, que es que no sabemos ni a dónde viene ni a dónde va, y que solamente oye su sonido. Bueno, entonces vamos a ver que la obra del Espíritu Santo, según Juan capítulo 3, versículo 8, tiene 3 elementos. Es una obra impredecible, una obra incontrolable y una obra secreta. Y motivo a las personas a que vean todos los videos del análisis cronológico de la palabra de Dios, porque realmente se van a sentar bases. Hace poco hablaba con la persona que tuve yo el placer que el Señor me permitió que Él me enseñara la palabra de Dios, y él hablaba con el administrador de esta emisora, con Dani, y hablaban acerca de la importancia que era que a las personas se les trabajara la tierra. Uno nada más es ver Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. La tierra hay que trabajarla, pero hoy en día no hacen eso. Hoy en día las personas las invitan a hacer una falsa oración de fe, una falsa profesión. Y sabes que hay algo curioso, los musulmanes también, ellos tienen una oración de fe. Nada más es decir, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Le hace ese Dios que yo digo con D minúscula porque no es el verdadero Dios, yo lo digo. Entonces nada más con decir eso, ellos ya son musulmanes. Hoy en día, tristemente, en lo que se llama el mundo cristiano evangélico en general, se hacen oraciones de fe. Pero yo te motivo algo, no me creas a mí, por favor, búscame ahí donde Jesús le hizo hacer oración de fe a Nicodemo. Búscame también, por favor, donde Jesús a sus discípulos les hizo hacer oración de fe. Por favor, te ruego, si lo encuentras, por favor me lo anotas ahí abajo, por favor, te lo rogaría, ¿sí? Juan el Bautista, Jesús le haría hacer oración a Juan el Bautista. Más adelante que vamos a ver a las personas que estuvieron crucificadas con él, a ese malhechor que reconoció que él era un pecador, Jesús le dijo, bueno, hijo, inclina tu cabeza, ¿sí? Yo no veo, bíblicamente no veo que hayan hecho oraciones de fe, porque la oración de fe es una idea satánica, una idea demoníaca que se popularizó con un siervo, desafortunadamente, en eso, un siervo de Satanás llamado Charles Finney, en eso, porque él obró muy mal. Y hoy en día van miles de personas al lago de fuego. Es curioso ver que estos temas no se tocan en las iglesias, y es triste. Esto se debe tocar, que no se toque esto en una iglesia, sino que se hable que Jesús mi socio económico, pues dudosa reputación de quien está enseñando ahí, porque eso nos deja ver mucho el corazón de ese maestro. Tiene un corazón avariento, no un corazón que quiere que las personas entiendan y conozcan a Cristo, ¿no? En esta emisora, gracias a Dios, ustedes han visto que en ningún momento, digamos, ustedes nunca me han visto pidiendo plata, y Dios me libre de pedirles plata, no les voy a pedir, porque ese no es mi objetivo, ¿De qué les serviría a uno? No, que denme plata y la gente perdiéndose, no, de nada. Eso es un absurdo, ¿sí? Pero hoy en día quieren llenar sus codiciosos corazones y supuestamente, entre comillas, pastores con jets, pastores con burbujas, pastores con escoltas. ¿No es que Dios es suficiente? ¿No es que Dios los puede proteger? Pregúntate qué pasa ahí, amigo, qué está pasando ahí. Porque no es lógico que o sea, ellos hablen, no, que un Dios todopoderoso, y eso pasa en esta crisis del COVID, ¿no? Había un meme hace poquito curioso que sacaba adivinos y brujos y decía, oiga, pero estos adivinos y brujos no nos pudieron decir el futuro. Y abajo salía una cosa interesante:
Pero estos falsos predicadores, estos falsos sanadores, estos falsos pastores no nos pueden sanar. ¿Sí ven? Analicen bien dónde están, mis amigos, y salgan de ahí. Y les digo a ustedes, por favor, arrepiéntanse en lo que han creído de Dios y arrepiéntanse en lo que han creído ustedes. No acabe esa idea y antes de esto debo creer otra cosa. Debo creer que yo soy un pecador y que solamente merezco ir al lago de fuego. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero pensamos que nosotros somos buenas personitas, que no le hacemos nada mal a nadie. Vamos a Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 5 vamos a ver la gravedad del pecado. Hoy en día la ley, muchos dicen que está abolida. No, la ley no está abolida. La ley Jesús la trajo y la cumplió, pero los mandamientos hoy en día todavía rigen. Y hoy en día es curioso cuando uno habla con la gente y los motiva a ver un video pasado que hice con dos personas que aprecio mucho, Dianita y Danielita, personas que me acompañaron aquí en estos estudios a hacer el programa y analizábamos cuántos de esos mandamientos podíamos cumplir. Y te pregunto a ti, ¿cuántos de esos mandamientos puedes cumplir? Muchos de ustedes de pronto me van a decir que algunos, pero si ustedes van a Santiago, ven que el que incumpla uno, incumple todos. Eso está en Santiago capítulo 2. Y también vimos Gálatas capítulo 3, que el que dice que cumple la ley, pero o sea, no la cumple, está bajo maldición. La palabra de Dios está diciendo, eres un maldito. Repito la cita porque no es mi palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Tan bonito que ustedes han visto, mis queridos amigos, que acá yo no les he hablado de cosas que no, que vi una Biblia volando, o que no, que el Señor me dijo en sueños y me dio tal revelación. No, yo no les he dicho eso. Porque hoy en día es curioso, y quiero esto sin nombrarlo, hoy en día la gente dice que no, que el espíritu, yo soñé y el espíritu me habló, ¿sí? Y pastores lo dicen, que el espíritu me habló y que me tienen que dar sus propiedades. ¿Qué es eso? Están robando a la gente. Si fuera así, entonces ¿qué pasaría con Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 y 19? Donde dice que si yo le agrego a la palabra de Dios, Dios traerá todas las plagas del libro. Yo testifico, dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si de tanta cosa que se habla hoy en día que Dios me habló, no cabría la Biblia en este cuarto. Pero la Biblia y la revelación divina ya están consignadas en estos 66 libros. Bueno, ahora sí, voy a ir al tercer elemento que no les nombré. El tercer elemento es que debo creer en la solución que Dios provee. Y la solución que Dios provee es que yo no me voy a salvar por mis obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, y ese no por obras, por favor, ese no colócase en una mayúscula, mejor dicho, inmensa. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, estamos viendo que la obra del Espíritu Santo, Jesús está hablando que era como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Y así es el viento. No sabes de dónde viene, es una obra impredecible. No sabes a dónde va, es una obra incontrolable. Y el viento sopla, pero uno oye su sonido, pero no sabe, o sea, es secreto. Esos tres elementos en Juan capítulo 3, versículo 8 es importante porque todo el que es nacido del Espíritu ha tenido que tener esos tres elementos. Si la persona no tiene esos tres elementos en su vida, debe dudar de su salvación. Y debe acudir a la palabra de Dios. Romanos 10:17, una promesa muy maravillosa del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que yo les insisto, amigos, que por favor examinen dónde están yendo, analicen la palabra de Dios.
Si están enseñando poca palabra de Dios, por favor desistan de donde están asistiendo y vayan a un lugar donde realmente solo les enseñen palabra, porque hoy en día también hay grupos terribles que enseñan palabra de Dios y otros libros. Solamente existe la palabra de Dios, no existen más libros. Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, que se los acabo de leer. Puede parecer muy bonito, mostrarse muy bonito. Recuerden que Satanás se disfrazó como ángel de luz. Hoy en día hay grupos que se llaman cristianos o grupos que se llaman no cristianos, que nos muestran que hay otros dioses o que Dios volvió a reencarnar. Dios no ha vuelto a reencarnar, Jesús no ha vuelto a reencarnar. Jesús solamente es el que se nos muestra en la palabra de Dios. No podemos creer en más Jesuses. Tristemente a lo largo de la historia de la humanidad, y los motiva a que recuerden un señor que se llamaba Jim Jones, o otro señor que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, que era de un grupo supuestamente cristiano. Estas personas decían que eran Dios o se hacían figuras como Dios. Y ustedes investiguen cuál fue el final de esas personas, porque no son dioses. Y hoy en día se han levantado muchos cristos y, valga decir, muchas cristas, muchas mujeres que dicen que son Dios. No, solamente existe un Dios y es Cristo Jesús quien tiene que hacer la obra del Espíritu Santo. Entonces es una obra secreta porque tú no vas a ver el viento ni dónde viene ni dónde va. Una obra impredecible porque tú no sabes, va a llegar en este momento, no, de un momento a otro llegó. Y una obra incontrolable porque tú no puedes decir decido nacer. ¿Te acuerdas? Recuerda el nacer de nuevo. No depende ni de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Si tú piensas como Nicodemo que estás en la fe porque vas a una iglesia cristiana, porque oras, porque haces determinados ritos, porque, no sé, das dinero a la iglesia o haces un sinnúmero de cosas, no es así. Tú tienes que creer con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, que un inocente, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Pero Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y la segunda venida se va a cumplir, pero va a ser para juicio. Hoy en día muchas personas dicen que Jesús volvió. Hay Jesuses en Oriente, hay Jesuses en Rusia, hay Jesuses, algunos muy seguidos, otros nada seguidos. Pero esos son Jesús Barrabás, falsos Jesuses o Bar Jesús. Jesuses que no son los que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, amigo, te invito a que te hagas un autoexamen y te preguntes, ¿será que yo realmente he nacido de nuevo? ¿O será que yo he creído en fábulas de hombres donde me dicen, tú eres próspero, tu Jesús es un Jesús de negocios? No creas en eso, amigo, porque el día va a llegar en que la condenación no tarda. Y cuando tu Jesús, si tu Jesús es un Jesús económico, la condenación va a ser una condenación terrible, vas a ser humillado y vas a estar peor que un gusano. Amigo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, muchas personas hoy en día pueden escuchar palabra, pueden escuchar esta emisora una y otra vez y los motivamos a eso. Pero si no hay un objeto, una obra del Espíritu Santo, va a ser imposible que se cambie el corazón de piedra por el corazón de carne y que la palabra de Dios, que Dios abra ese corazón y entre en las aguas, ¿cierto? Ese hecho de Lidia de Tiatira es un hecho muy impresionante y muy importante. Ahí también valga la pena nombrar, amigo, en Hechos capítulo 16, volvamos a Hechos 16, por favor. Te motivo a que me digas dónde ahí hubo la oración de fe. Si me muestras ahí donde hay la oración de fe, pues te voy a creer y apúntala ahí. Pero la oración de fe es algo que no es bíblico. Hoy en día las personas están convencidas de que van a ir al cielo porque hoy en día hicieron una oración, pero Jesús no invitó a hacer una oración y Pablo tampoco. Miren, nuevamente vamos a Hechos 16:14.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y ella los obligó a ellos a quedarse ahí. Bueno, pregunta, ¿ahí donde hubo oración de fe? ¿Dónde? No la vimos, ¿cierto? ¿Dónde hay la oración de fe? La oración de fe es una enseñanza demoníaca. Hace poco Paul Washer, un predicador norteamericano, mencionaba a otro predicador norteamericano muy famoso que se llamaba porque él ya falleció, Billy Graham. Y él pues hacía una amable crítica, no hacia su persona, sino a lo que él hacía, y yo también lo hago hacia lo que él hacía. Él desafortunadamente pues hacía campañas evangelísticas de miles y miles de personas e invitaba a las gentes a venir al altar y realizar una oración de fe. Entonces decía: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, todo eso. Muchas de esas personas, después de los ministerios de Billy Graham, fueron a visitarlos a ver cómo estaban y corroboraron que sus vidas seguían iguales o peores que antes de hacer esa oración. Entonces Billy Graham decía eso, él mismo decía: yo sé que en mis campañas pocos se salvan. Él lo decía, pero muchos hacen la oración. Y Paul Washer decía algo tan maravilloso que yo también se los digo: entonces ¿para qué seguía haciendo la misma? ¿Cierto? ¿Para qué seguía haciendo la misma cosa si no le iba a traer resultados? Yo no sé si Billy Graham fue creyente o no fue creyente. Solamente el Señor lo sabe. Yo no soy quien para juzgar y no voy a juzgar. Pero si desafortunadamente hizo así su tarea, no va a cosechar pues mucho, o de pronto nada. Y todos pensamos: uy, no, pero ¿cómo así Billy Graham, cierto? Otras personas como el señor Luis Palau, que también invita a multitudes a que hagan oración de fe. Yo no estoy hablando contra una persona, valga citar eso, pero estoy hablando contra esos hechos perversos. Y cualquier iglesia que aquí en Bogotá, Colombia, en toda Colombia, los alrededores de Colombia, en Sudamérica y en todo continente, que esté invitando a hacer una oración de fe, no está actuando bíblicamente. Así, amigo, que te advierto que por favor salgas de esa iglesia, sé tan gentil y ve a una iglesia donde realmente se estén enseñando las escrituras, la santa palabra de Dios. Y si quieres que nosotros te indiquemos si estás aquí en Bogotá, Colombia, con todo gusto, nosotros como emisora te sabremos qué lugares indicar. Y en el mundo también, nosotros conseguiremos cuál lugar te podremos recomendar. Así que te motivo, si tienes dudas o quieres preguntarnos, comunícate con nosotros con la emisora Cielos Abiertos, turradio.com. Me gusta mucho el eslogan, pasaporte una nueva vida, porque aquí te queremos, o sea, el Señor te quiere dar una nueva vida y espero que Él te dé ese pasaporte, que te dé la Green Card celestial. Ese es mi objetivo. Bueno, entonces hay que revisar los fundamentos de nuestra fe hasta el día de hoy. ¿Por qué hasta el día de hoy has creído que eres salvo y vas a escapar de la ira venidera de Dios? ¿Por lo que haces? ¿O por lo que te has mantenido haciendo religiosamente, pero no por lo que enseña el Señor en su palabra? Entonces recordemos, una obra impredecible, una obra incontrolable y una obra secreta. En la obra secreta hay algo curioso. Hoy en día, y también los motivo a los que hayan ido a grupos así, que por favor salgan. Hoy en día la gente dice: no, es que yo sentí un fuego del Señor y ese fuego me quemó y quema y todas esas cosas, ¿sí? Y no, es que lo sentí, pero aquí sé que es una obra secreta. Es decir, que yo no sentí nada, ¿cierto? Pero hoy en día la gente le gusta llorar a moco tendido, no, que el Espíritu está haciendo una obra en él, y después salen de ese culto y actúan peor que demonios,
dudoso, ¿no? Entonces, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces vamos a ver si Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 9, ha entendido algo o no ha entendido absolutamente nada. Vamos a ver, mis queridos amigos. Desafortunadamente el ser humano, tú y yo, amigo, vemos todo lo material, pero las cosas hay que verlas en sentido espiritual. Dice Juan capítulo 3 versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Es decir, que no entendió ni el nacer de nuevo, ni la ilustración del viento. Pero Jesús tiene que responderle con plastilina. Y miren cómo le responde Jesús. Respondió Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse esto? Y verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro Israel, y no sabes esto? Mis queridos amigos, yo soy abogado, gracias a Dios, de este país, de la República de Colombia. Tengo un amigo muy querido, Jorgito, el cual, imagínense que yo me lo encuentro. Entonces nosotros sabemos que en la Constitución Política de Colombia de 1991, valga decir 1991, artículo 11, se prohíbe la pena de muerte. Ese ejemplo ya lo coloqué, pero valga la pena nuevamente colocarlo. Entonces yo le digo, y Jorgito, es que aquí en Colombia se aplica la pena de muerte. Yo le digo, y esas personas que han cometido ciertos delitos se las van a aplicar. Y Jorgito me mira extrañado y me dice, Sammy, ¿pero cómo así? ¿Acaso no estudiamos 5 años en la universidad y tú me estás diciendo que la pena de muerte se aplica en Colombia? ¿Cómo quedo yo humillado? Así Jesús le dice, oiga, Nicodemo, pero usted debería saber qué es nacer de carne y de espíritu, y debería saber la obra del espíritu, que es como el viento, pero usted no sabe eso. Tremendo, ¿no les parece? Grave. Bueno, entonces Jesús tiene que hablarle fuerte a Nicodemo. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús le está diciendo que Nicodemo es una persona ignorante, porque está desconociendo quién está parado frente a él. Si hoy en día tú dices, no, es que Jesús es una mujer, desconoces a Jesús. Si tú dices, Jesús es tal persona que ahorita está en la tierra, desconoces a Jesús. Porque Jesús ya nos reveló su palabra, los 66 libros, no hay más. Están ellos tal cual como están ahí. No hay más, no hay más. Pero hoy en día la gente cree en fábulas, creen en cosas que el Señor no les ha dicho. Hace poco hablaba con mi amigo Dani de la emisora y hablábamos de la importancia que es memorizar la palabra del Señor. Y hay que memorizarla. Hablábamos que día cuando yo di la lección de los 10 mandamientos, él me dijo algo que también me llamó la atención. Y me dijo, Samuelito, nosotros deberíamos, para enseñar los 10 mandamientos, pues saberlos de memoria. Y si es verdad, tenemos que saber la palabra de Dios de memoria. Hoy en día la gente, en cambio de ponerse a aprender la palabra de Dios de memoria, se pone a aprenderse nombres de jugadores de fútbol, nombres de actores de películas y de novelas. Se ponen a aprender, no, que el Señor me reveló y que me dijo. No, amigo, si Dios te hablara por otra cosa de la palabra de Dios no es suficiente. Y uno de los principios de la reforma es sola escritura. Hoy en día me hace reír que hace poco veía un grupo que no recomiendo, que ellos hablaban que Jesús, bueno, hombre de negocios, que era socio de negocios, pero ellos también hablaban de la reforma. Y yo les decía, ¿cómo esta gente tan atrevida se atreven a hablar de la reforma? Ni son reformados, porque realmente si fueran reformados creerían en la infalibilidad, si fueran cristianos, en la infalibilidad de las santas escrituras. Si yo digo que hay algo más, no, que el Señor pues no es reformado, porque los principios cristianos son sola fe, solo Cristo,
uno de los principios y sola escritura. Y si ese principio es sola escritura no se tiene realmente bien, es dudoso, es dudoso. Entonces, amigos, si a ti te hablan que Dios les ha hablado en sueños, que Dios les ha dicho tales y tales cosas, duda eso. Y nuevamente te invito a que busques un lugar sano donde solamente te hablen la verdadera palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 13. Y ahí hay algo interesante en Juan capítulo 3, versículo 13, porque Jesús va a mostrarle a este señor Nicodemo un suceso del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el 13. Nadie subió, el 14 es, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ojo con este. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, aquí hay algo supremamente importante. Jesús está citando dos cosas importantes. Primero, Jesús le está diciendo, yo vengo del cielo. Nicodemo, yo no soy Jesús, tu socio en los negocios. Nicodemo, yo no soy Jesús, tu compañero. Nicodemo, yo no soy una mujer. Nicodemo, yo no soy un cajero automático, te da plata. Nicodemo, yo soy Dios. Soy Dios hecho carne. Hoy en día a la gente no les gusta escuchar de ese Dios, sino le gusta escuchar un Dios que supla sus necesidades egoístas. Les gusta escuchar un Dios que Cristo los ama a todos y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Hace relativamente poco un falso predicador, un falso maestro llamado Joel Osteen, porque él sí lo hizo público y lo voy a hacer público porque está en la cadena CNN. Él dijo que a él no le gustaba hablar del infierno. Él dijo, a mí no me gusta hablar del infierno. Y le preguntaba el que lo entrevistaba, Larry King, que es ese periodista famoso de los Estados Unidos, que por qué a él no le gustaba hacer eso y que a él altamente lo criticaban por no hacer eso. Y él decía, no, es que la gente tiene tantos problemas que cómo yo voy a hablarles de eso. Pero este señor, como otras personas que son falsos maestros, están conduciendo a la gente a la ira venidera de Dios. Es como si tú fueras a un precipicio y yo te dijera, tranquilo, ¿vas bien? Sigue tranquilo, y vas y te matas. Ahorita en esta emisora y otros maestros muy buenos te estamos diciendo, por favor, no sigas, te vas a matar, pero tú sigues, porque a la gente siempre le gusta que le muestren lo bonito, pero hay que mostrar la realidad de las santas escrituras. Bueno, entonces Jesús no es cualquiera, Jesús es Dios. Y vimos que Jesús le citó un hecho en Juan capítulo 3, versículo 14. Y le recuerda el evento cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para eso los invito que vayamos a Números. Vamos a ir a Números capítulo 21, versos 4 al 9. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Se subtitula, pero recordemos que estos subtítulos no son de inspiración humana, sino son de inspiración humana, son humanos y no son divinos, son una guía humana. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés,
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Había un predicador en el siglo XIX que se llamaba Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Aquí nosotros en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, tenemos un programa de él que se los invito a escuchar. Y hay algo importante e interesante con este hombre. Este hombre cuentan que él cuando era jovencito fue a cierta iglesia porque iba a ir a otra iglesia, pero por la nieve no pudo ir allá, entonces le tocó ir a entrar a una iglesia. Entonces había un predicador y el predicador fue impresionante porque bueno, él predicó su sermón, pero señaló a Spurgeon y le dijo, mira a la cruz, mira a la cruz. Aquí pasa algo parecido. ¿Qué quiere decir Jesús con este suceso de Números capítulo 21? Les voy a explicar para que entendamos bien lo de Charles Haddon Spurgeon. Bueno, lo que quiere decir es que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Cuando estas serpientes ardientes, ¿y por qué las llamaban serpientes ardientes? Una de dos. Primera, porque estas serpientes posiblemente eran unas serpientes luminosas que parecían como fuego. Otra, porque la mordida de este animal podía, digamos, a la persona le podía arder la piel, la podía poner a arder. Entonces aquí hay algo interesante. Moisés le dice que tiene que mirar a la cruz, porque estas personas cuando eran mordidas por este animal quedaban inmóviles, no se podían mover. Lo único que podían hacer para salvarse era mirar a la cruz de Cristo. Tú lo único que puedes hacer para salvarte es ir a la cruz. Si tú vas a otro lado, si tú crees en un Dios que no es Jesús, sino que es un hombre, sea mujer, persona que diga que es Jesús, no es Jesús. Jesús solamente es el que está consignado en estos 66 libros. Jesús no es un cajero automático. Jesús es Dios. Te animo, amigo, a que creas en ese verdadero Jesús y no creas, por favor, en tus preconceptos, sino cree en la palabra de Dios. No creas donde te invitan a hacer una oración de fe. No creas, amigo, donde te muestran Jesús, mi socio económico. No creas. Porque bien también una frase de Charles Haddon Spurgeon bien decía que el que le sirve a Dios por dinero, pues le va a servir más al diablo, que el diablo pues le puede dar hasta más dinero, que es capaz de servirle al diablo. Dice así, no lo voy a citar literalmente, pero dice algo así. Dice que quien es capaz de servir a Dios por dinero, que al diablo es capaz de servirle por más. Esa es la idea, ¿no? Entonces, hoy en día, estos falsos maestros, ¿a quién le están sirviendo? Al Jesús que le reveló a Nicodemo, que la salvación no depende de él, sino depende de Dios, o están adorando a un falso Jesús y te están llevando a condenación eterna. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, las personas cuando se estaban muriendo envenenadas, como posiblemente tú te estás muriendo y pensando que estás bien, Dios les dijo, miren a la cruz. Yo te digo, mira la cruz de Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Mis queridos amigos, deseo que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias por su atención y recuerden, arrepentíos y creed en el Evangelio. Haced las cosas a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Dios les bendiga y por favor, tráiganme a los muertos, que Dios a su tiempo los resucitará. Dios les bendiga y buena noche. En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio,